El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Gracias al colega y amigo Milton Pérez. Me dice que para las peluquerías todavía no hay protocolo decidido. Ojo con eso. Habrá que estar pendientes de lo que se pueda resolver en estos días. Sobre las peluquerías, no hay todavía un protocolo decidido. Gracias por el dato, Milton. Abrazos para nuestros oyentes que se enlazan a nuestra sintonía. Gracias. Tenemos una muy interesante visualización en nuestra transmisión de Facebook Live. Igualmente reportes y sintonías de diversos sectores del país. Leonidas Issa, quien lidera el movimiento indígena de Cotopaxi, está con nosotros en A Primera Hora. ¿Cómo le va, don Leonidas? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo cordial a todos nuestros hermanos del Ecuador y muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Gracias por la gentileza. A ver, en 1990 fue el levantamiento indígena, el más grande levantamiento indígena que recuerda la República desde su nacimiento. En 1990, en el gobierno del doctor Borja. ¿Fue por estas fechas, Leonidas? Así es, el primer levantamiento indígena es recordado a nivel del Ecuador y a nivel continental, pero sin quitar las otras luchas que hemos tenido como pueblos indígenas, desde la colonia, la conquista, la colonia, la república, y claro, hasta 1990, el fervor que tenían a nivel continental. Más o menos se calcula que unas 250 luchas, levantamientos, rebeliones que se dieron en todos estos 500 años. Por eso se ha dicho que hemos luchado cada 2 años una vez. Y por ello realmente el levantamiento de 1990 es recordado como el primer levantamiento indígena en el Ecuador, porque convertimos en sujetos políticos. Y hay que decir también, en este tiempo, justo el levantamiento de 1990 empezó el 28 de mayo. Y terminó el 11 de junio, realmente una jornada larga de lucha. Y en ese sentido reconocer el papel fundamental de nuestras organizaciones, de nuestros taitas, de nuestros compañeros que dirigieron esta lucha. Por eso estamos en una jornada reivindicativa, recordando estos más de 500 años de lucha en el Ecuador que hemos tenido, pero a la vez con mucha fuerza que se dio en 1990. Ahora, en 30 años... ¿han cambiado las cosas? ¿Sirvió ese levantamiento indígena más allá de que, claro, fueron visibilizados? Hoy tenemos un Estado que reconoce o se reconoce como un Estado plurinacional, es un Estado multiétnico, es un Estado intercultural. 30 años después, ¿valió la pena el esfuerzo de 1990, Leonidas? Yo creo que si hacemos una valoración histórica, ni los 500 años de lucha realmente ha servido para liberarnos por completo. Lo de la lucha de 1990 es muy importante. Hemos ganado los derechos políticos, los derechos constitucionales, está reconocido en la Constitución, está reconocido el derecho a la educación propia, todo podemos reconocer, pero sin embargo no se ha avanzado a resolver los problemas estructurales en las que vive el movimiento indígena, los sectores populares en el Ecuador, a tal punto que en este momento se ha profundizado más el problema de la crisis económica en nuestros territorios. Se ha profundizado también, si vamos a ver, a comparar, digamos, después de 30 años con el levantamiento de octubre, se ha profundizado el tema de del racismo estructural, del racismo blando también en el Ecuador. Por eso decimos, se ha avanzado a ser reconocidos, a ser tomados en cuenta, pero no se ha avanzado en los temas estructurales, que en este sentido tenemos que hacer los esfuerzos para seguir luchando y para seguir cambiando en este país. La Constitución del año 98, la que se redactó en Sangolquí, que no fue una nueva Constitución, sino que fue una reforma constitucional, muchos, inclusive los detractores de esa Asamblea Constituyente, reconocen que fue, digamos, muy rica en cuanto a los derechos, que esa Constitución del 98 fue muy rica en derechos, que esos derechos fueron ratificados en la Constituyente de Montecristi. En la Constitución que actualmente nos rige, Leonidas, consta todo lo que aspiraba el sector indígena respecto del reconocimiento como Estado plurinacional, como un país multiétnico, multicultural. ¿Consta lo que ustedes aspiraban o todavía falta más? Aquí hay dos aspectos fundamentales que analizar.
sobre la realidad en el Ecuador y sobre la constitución que tenemos. Uno, los 21 derechos colectivos que están en el artículo 57 está absolutamente importante y nosotros diríamos, si solo se pusiera en la práctica estos 21 derechos colectivos, yo creo que daríamos un salto cualitativo en la implementación del Estado plurinacional. Pero así como hay una norma, en este caso mayor, que es la Constitución, asimismo se tienen otras leyes, en cambio, que eliminan esos derechos. Por ejemplo, aquí en el Ecuador no se puede efectivizar la aplicación de la justicia indígena, no se puede efectivizar el derecho al territorio, no se puede efectivizar el derecho a la consulta previa, libre e informada. En ese sentido, los derechos quedan únicamente en el papel. Podemos estar de acuerdo que se ha avanzado muchos de los derechos, incluso mucho más importantes que hemos tenido desde la Constitucional del 98 y en la Constitución del 2008, que realmente tenemos reconocidos, pero no realmente se ha avanzado en la práctica. Por eso decimos que los derechos, en la medida que están reconocidos, pero tenemos que hacer fuerza, tenemos que seguir luchando para que se pragmatice en el día a día. Es lo que ha pasado ya más de 10 años y no la tenemos. Hay gente que, por ejemplo, Leonidas, que por ejemplo asume, Leonidas, si me permite, hay gente que asume que la justicia indígena es el castigo dentro de las comunidades y para de contar, y que esa es la justicia indígena. Yo entiendo que el concepto constitucional de justicia indígena no se circunscribe solamente a eso, ¿o sí? No, en absoluto. Por eso decía, aquí tiene que venir a discutir de lo que significa ya en extenso, digamos, ¿no es cierto?, lo que es la justicia indígena en el Ecuador y en el continente. Porque no es una visión después de la República. De pronto digan los hermanos indígenas quieren implementar después de la vida de la República, en este caso de 1810, 1830, donde se estaban conformando las repúblicas. Hay que preguntar, antes de las repúblicas nosotros ya teníamos un sistema de justicia, un sistema de salud, un sistema de producción, un sistema de distribución de la riqueza. Que la justicia indígena en este momento está vista de manera racial, de manera racializada. Creen que solo es llevar aplicar el juete, de pronto el agua y nada más. Aquí realmente la justicia indígena y otros elementos que tenemos como pueblos y nacionalidades es absolutamente cuestionar la estructura social en la que vivimos. Hay que hacer una comparación. ¿Qué persigue la justicia ordinaria? ¿Qué persigue la justicia indígena? En la justicia indígena lo que perseguimos es recuperar, recaudar, equilibrar al sujeto que haya cometido algún delito aquí en el Ecuador. Pero ¿qué persigue la justicia ordinaria? Únicamente persigue la sanción. Así el ser humano esté equivocado, tiene que ir sus 25 años, 10 años, 15 años a la cárcel y lógicamente en los sistemas carcelarios no ayudan a recaudar el equilibrio de ese ser humano, sino ayudan a convertirse en delincuentes completos. Por eso hemos dicho, hay que ir a discutir desde la etimología de estas visiones de la justicia en el Ecuador. Por ello, no va a significar únicamente el sostenimiento en las comunidades, sino va a depender también de la discusión que llevemos a las academias. ¿Cuál es la producción intelectual que estamos haciendo desde el sistema jurídico en donde estamos formando a nuestros jóvenes? Todo esto en este sentido nosotros habíamos dicho que en el Estado plurinacional debe comprender estos elementos, no únicamente en el reconocimiento y en la asimilación de los pueblos indígenas que está en este momento, si vamos a ver, es un Estado plurinacional declarado, pero en la práctica es un Estado uninacional. Hay sectores, Leonidas Issa, que nos acompañan esta mañana, que consideran que ustedes perdieron la gran oportunidad sobre este tema y sobre otros tras las protestas de octubre. A ver, el movimiento indígena tuvo un papel protagónico en octubre, al igual que un buen segmento, una buena parte de la sociedad, que se movilizó en rechazo a las medidas económicas que se tradujeron en la eliminación de los subsidios a los combustibles en octubre. Hubo esta gran movilización, 12, 13 días de protestas, hasta que finalmente el presidente de la República se echó para atrás. Hubo un anuncio del inicio de una serie de mesas de diálogo, de que supuestamente se iba a construir con los sectores sociales lo que iba a pasar después. Finalmente se tomó una decisión hace un par de semanas que implica la eliminación de los subsidios, que implica la liberalización de los precios de los combustibles. Lo mismo que se resolvió en octubre, se resolvió hace 2 semanas, obviamente por la coyuntura sanitaria,
no hubo tal vez el mismo impacto social o la misma reacción por parte de la sociedad, porque además la gasolina extra bajó 10 centavos. Y el diésel bajó 3 centavos. No sé qué vaya a pasar en el mes de julio, pero digamos es lo que ha pasado. Yo lo que digo es, hay sectores que piensan que con todo este escenario ustedes perdieron una gran oportunidad de generar o de impulsar un cambio real, que luego de octubre se apagaron, obviamente vino luego la pandemia y que del movimiento indígena y su postura ya nada que ver. ¿Cuál es su postura sobre eso, Leonidas? Primera cuestión, sectores sociales, políticos en el país que no van a estar de acuerdo con el movimiento indígena y tampoco nosotros vamos a estar de acuerdo. Sobre todo aquí hay una condición política, un sector político de la sociedad que realmente estaba previsto votar, en este caso al presidente de la República. Son los sectores que en este caso nos andan acusando. Nosotros, ¿qué hemos dicho? Señores, ¿quiénes crearon el cuadro político perfecto que ahorita tienen en la conducción del Estado ecuatoriano? En este caso, el presidente Moreno. ¿Quiénes crearon? No fue el resultado de un proceso de lucha del movimiento indígena, de los sectores sociales. No, aquí hay responsables de la creación de este cuadro político. Que ellos entre sí hayan traicionado no significa que el movimiento indígena va a hacer cargo de esas posturas. Por eso decimos, en lugar de andar acusando al movimiento indígena, háganse una autocrítica, háganse cargo de ese proyecto político de las que, en este caso, crearon durante más de 10 años y no vengan a buscar culpables. Ahora, sobre la situación real, económica, política, social que pasó en el mes de octubre, lógicamente nosotros hemos actuado de manera responsable. Nosotros dijimos, aquí no se confunda una pretensión política con una indicación económica, porque aquí pareciera que los unos cuando hacen está bien, cuando los otros luchamos en cambio está mal. Por eso hemos dicho, en este país el tema de la lucha no va a pasar únicamente por la vocería de ciertos dirigentes, sino lo que aglutine la mayoría de los sectores populares en el Ecuador, y eso es lo que pasó en el mes de octubre. Nosotros creemos que en este momento, si después de 6 meses, 7 meses, en este país han vuelto a imponer esta medida de la eliminación de los subsidios, lógicamente lo han hecho con trampa, con engaño, como si los ecuatorianos fuéramos tontos. No se olviden, en este momento está aprobado ya eliminar los subsidios a los combustibles, pero en el momento que incremente, por eso hemos dicho, en esta crisis va a ser imposible seguir sosteniendo esta política. Esto realmente yo lo sigo sosteniendo en el tiempo que sea necesario. Está a puertas de un estallido social en el Ecuador, porque no va a soportar los trabajadores del sector público, del sector privado, en este caso lo que están haciendo, vendiendo las empresas públicas, la eliminación de los subsidios en el momento que incrementen los precios. Esto va a devastar. En consecuencia, en este momento estamos sosteniendo por esta pandemia que enfrentamos y que es un tema muy delicado en el Ecuador, y que de hecho el gobierno nacional de manera irresponsable ha aprovechado como una oportunidad para hacer estos ajustes estructurales que benefician a los económicos, y está obligado por el Fondo Monetario Internacional, en este caso, que extienden más recursos económicos. Frente a eso, ¿qué van a hacer, Leonidas? Porque claro, se esperaba que el 25 de mayo la CONAIE también se adhiera a las manifestaciones anunciadas por sectores como el Frente Unitario de los Trabajadores. La CONAIE decidió no adherirse a esas protestas. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, en los territorios donde tenemos mayor complejidad en el tema de los contagios, como es en estos tiempos hemos visto la Amazonía, en la costa, sí, los compañeros hemos privilegiado quedar cuidando los territorios, pero en territorios donde hemos podido movilizar también lo hemos hecho. En este caso, en la sierra, si vamos a hacer una valoración, en las ciudades principales estaba presente el movimiento indígena del Ecuador. Entonces no podemos opacar una acción que hemos hecho con el cuidado de la vida, pero a la vez también levantar nuestra voz de protesta, que sí lo hemos hecho. Está absolutamente claro en la vocería de la CONAIE, donde decimos, vamos progresivamente, porque la lucha no es que están de pronto la gente en un redil, digamos, ¿no es cierto? No es que van a salir de noche a la mañana, hay que ir construyendo, en este caso generando debate al interior, cuáles son los impactos negativos que tenemos frente a las implementaciones de las medidas económicas, de las leyes que ha incrementado el gobierno, y a partir de ello
¿Acaso que el mes de octubre ha sido, lo que pasó en el mes de octubre ha sido únicamente de noche a la mañana? Nosotros habíamos venido cuestionando ya durante más de gobierno nacional y que eso permitió realmente levantar en voz de protesta. Por eso nosotros hemos dicho, en este momento estamos pasando también a otra etapa dentro del movimiento indígena, hacer esta valoración frente a la emergencia sanitaria dentro de nuestros territorios y vamos programáticamente planificando, en este caso, una medida de hecho y convocar a otros sectores sociales. No es que no hemos participado, ¿No han pero claudicado? Leonidas, ¿no han claudicado? ¿Ustedes no han claudicado? ¿El movimiento indígena no claudicó en estos meses? En absoluto, no hemos claudicado, por ello con mayor fuerza hemos convocado a la lucha y estamos en estas reuniones ya saliendo de poco en nuestros territorios y vamos a ir de esta manera. Por eso yo quiero decir a los compañeros que de pronto sienten de manera negativa que en el mes de octubre era la oportunidad del movimiento indígena. Les queremos recordar, 500 años en este país y 500 años en Latinoamérica, nosotros no hemos perdido la posibilidad de cambiar esta estructura social en la que vivimos. Entonces, lo del mes de octubre es un hito histórico, una referencia histórica de lucha como el de 1990. Vamos con condiciones, con fuerza, realmente para replantear otro tipo de sociedad. Ese es el camino de la lucha. No es fácil, no es de noche a la mañana, y los derechos que en este momento están consagrados en la Constitución, no solo en el Ecuador, sino en todos los estados del mundo, los derechos que han ganado los trabajadores, los indígenas, todos los sectores, ha sido gracias a los cientos de años que tenemos en estos territorios. Leonidas, así que la lucha se va construyendo trazo a trazo y vamos construyendo realmente una fuerza para transformar esta sociedad. Leonidas, se me termina el tiempo. Le quiero preguntar, ¿usted tiene en el radar la posibilidad de una precandidatura presidencial? Esto va a depender mucho de la decisión de las organizaciones de base. No es, en este caso, la valoración individual de los compañeros que en este caso ya han dicho que son precandidatos. Aquí lo que quiero decir, al menos de mi parte, mi posibilidad no va a servir, en este caso, para la división de las organizaciones. Aquí, de pronto ha generado en los últimos tiempos, pareciera que hay posturas individuales. No las hay. Hay una sola postura, la unidad del movimiento indígena. Y en términos electorales no vamos a dividir ni vamos a pelear. Por ello yo convoco a los compañeros. Aquí tenemos que altamente identificarnos que somos compañeros y que estamos dispuestos a luchar. Y las elecciones no pueden ser un límite para que acaben dividiendo. Las elecciones apenas es un instrumento también de lucha, pero sobre todo la lucha a largo alcance es la que yo propongo en el Ecuador. ¿Podrían ustedes sentar a dialogar con otras fuerzas progresistas sin excluir al correísmo, Leonidas? Bueno, yo he sido absolutamente claro en esto. Aquí no podemos quedar en el límite de los partidos políticos. ¿Por qué? Lo voy a analizar con profundidad. En este país está mal llevado la política. Se han hecho los partidos políticos y se convierten en parcelas de poder y no permiten que los ciudadanos reconozcan lo que somos. Aquí en este país y en el mundo, ahora más que nunca está demostrado que hay una condición de clase. Hay una cierta clase política y económica que domina a otros sectores sociales. En consecuencia, yo pido a todos los compañeros que sentimos explotados, que sentimos excluidos, que sentimos discriminados, que sentimos racializados y que están con parcelas de los partidos políticos, les invitamos a hacer una lucha social de clase en este país. Es la única forma donde podemos identificarnos, porque si no aquí pareciera que la discusión es entre correístas, anticorreístas. No hay propiedad intelectual ni propiedad de lucha del progresismo ni de la izquierda de ningún tipo en el Ecuador. Aquí la lucha social, la lucha de clase en este país va a depender la fuerza que pongamos los sectores sociales. En consecuencia, les invitamos, si no vamos a ver, en la ciudad de Guayaquil, miles de hermanos que están viviendo en los suburbios, que no han tenido ni siquiera las condiciones de cambiar su vida material en el día a día, en muchas veces están secuestrados por partidos políticos que únicamente conducen a sus intereses. Entiende que un hermano que ni siquiera tiene los servicios básicos siga siendo militante de un partido político como es el Partido Social Cristiano, por ejemplo. Lo que aquí invitamos es a reconocernos los sectores populares
en una sola jornada de lucha, y los que estén dispuestos a unir en estas condiciones salgan de sus límites de los partidos políticos, y hay que unir en el pueblo ecuatoriano la mayoría que somos. ¿Incluyendo al correísmo o excluyendo al correísmo, Leonidas? Con eso termino. Por eso estoy diciendo, el correísmo, el Partido Social Cristiano o los partidos políticos no son, en este caso, los únicos interlocutores, como han querido ver, no son la parcela de poder que están. Por eso pedimos a los que se sientan identificados en una lucha de clase en este país, bienvenidos, sigamos luchando. En consecuencia, el correísmo no tiene que estar, en este caso, identificado con representantes, en este caso, de un caudillismo, digamos, ¿no es cierto?, que realmente está haciendo daño a lo que significa la izquierda, lo que significa el socialismo, lo que significa el progresismo. Los que están dispuestos a luchar es el único filtro para los que quieren realmente unirse. Correcto. Leonidas, gracias por el tiempo y por la gentileza. Valora que nos haya atendido en esta mañana. Que tenga un buen lunes. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Leonidas Issa, quien lidera el movimiento indígena de Cotopaxi, dirigente de la CONAIE, además, conversando aquí en A Primera Hora sobre los 30 años del levantamiento indígena de 1990, mucho camino, 3 décadas que han recorrido, y obviamente este momento político, económico y social muy particular. Tras octubre hay sectores que consideran que el movimiento indígena se apagó, pues Leonidas Issa asegura que no es así, y ratifican su rechazo a las medidas económicas que han sido implementadas por el gobierno del presidente Lenín Moreno. 7 de la mañana con 11 minutos en A Primera Hora.